Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar acá. Estamos iniciando este espacio que le hemos denominado Boquerón. Boquerón es hoy por hoy un grupo de jóvenes que lo que está intentando es hablar de lo que viene pasando en el país a nivel político, económico y social. Y para eso nos proponemos en realidad tratar de entrar más en profundidad que quizás lo que viene siendo solo la campaña electoral. Y para ello vamos a inaugurar este espacio con Javier Raúl García. No sé, Javier, cómo te quieras presentar, qué quisieras decir como palabras introductorias, cómo te presentas. Bueno, yo soy ante todo militante del proceso de cambio y además de eso soy un firme convencido en la necesidad de defender los intereses de las clases populares y de los pueblos indígenas de este país. Ok. Hemos entrado a Javier principalmente para hablar de la cuestión económica que viene pasando en el país. Así que, primero que nada, y quizás esto que lo escuchamos mucho en la realidad, que es este tema de por qué hay una crisis económica, de dónde viene, cuáles son las causas. Todo el mundo sabe que hay un malestar económico palpable en la vida cotidiana de la gente, palpable en el aumento del precio de los alimentos, palpable en la falta de combustible, en las filas interminables. Hay mucha discusión en torno a por qué se da esta crisis. Así que quiero conocer, Javier, digamos, para Boquerón, cuál es, según tú, la razón de la crisis económica. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay como dos aspectos de la crisis simultáneamente que se están dando, ¿no? Por un lado, hay una crisis de política que está influyendo en la crisis económica. Esa es como la parte más visible, que es el conflicto de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y entre el judicial y el legislativo, que es parte de la crisis económica, sin duda, eh, tranca el funcionamiento de estatal. Y la otra crisis, pues, que es la de más largo plazo, la más importante, es una crisis de inserción en el mercado internacional de Bolivia. O sea, es decir, dentro del reparto mundial de participación en el mercado mundial dentro del sistema capitalista, Bolivia tenía un rol muy específico que ha jugado los últimos 40 años y ese rol tiene que mudar. Está mudando, ¿no? Antes éramos sobre todo una economía basada en la exportación de hidrocarburos y toda nuestra economía política, entendiéndose como todos los pactos sociales, el sistema autonómico, la misma constitución está basado sobre este sistema de exportación de hidrocarburífera y eso está desapareciendo. Para que surja, ¿qué? Eso todavía no está muy claro. Si el litio, si la soya, si procesos industriales, si el turismo, es todavía el oro, ¿no? Es todavía bastante indefinido cuál va a ser la nueva inserción de Bolivia, pero lo fundamental es que no solamente eso nos afecta económicamente, sino que afecta la base de nuestra economía política, es decir, los pactos sociales que permiten nuestra convivencia entre todos. Ok. Te voy a desglosar, digamos, de esta pregunta lo siguiente, ¿no? La caracterización que tú haces, otros jóvenes, otros analistas, otros referentes políticos, digamos, más bien como que lo ponen en otras palabras, que este tema de que se ha acabado el gas, se han acabado los hidrocarburos y eso lleva a la crisis y lo que hay es un derroche, digamos, del gobierno del MAS, que es lo que ha generado también que esta crisis sea tan pronunciada como podría haberse evitado en el caso de que hubiera habido, digamos, un mejor manejo de los recursos naturales. Esto me invita a pensar, digamos, de que entonces todos coinciden en que lo que pasa es que se acaba el gas y que hay que buscar otros mecanismos para generar ingresos para la economía nacional, pero entonces las soluciones en ese sentido son diversas, porque no todos apuntan a cómo se consiguen esas nuevas fuentes de ingreso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué soluciones a la crisis económica vos has ido observando, tanto en el debate político como también en el debate académico económico? Bueno, antes de entrar a la parte de soluciones mismas y el debate de la solución, solamente hacer una puntualización que me parece muy importante, que es, em, no solamente es que se reducen los ingresos por el gas, que esa es la forma más simple de decirlo, sino que además, al reducirse los ingresos por el gas, los otros ingresos que sí llegan, litio, oro, soya, no están regulados bajo el mismo sistema del gas. No hay unas regalías de la soya, no hay regalías de litio, no hay regalías de oro. Entonces, no hay economía política acorde a esto, no hay pactos sociales. No se ha pensado cómo el oro financia el bono Panasurdui o si financia la subvención a los hidrocarburos. Este es un tema importante porque, vuelvo a decir, hay un trasfondo político siempre en esta crisis económica, que en este caso no es tanto que Bolivia ha dejado de exportar, sino que está exportando otras cosas, pero las cosas que estamos exportando no están sujetas a acuerdos sociales para cómo redistribuirlas.
Ok, ¿Ya? ok, excelente. Ya. Ahora, sobre el tema de las soluciones, ahí entrando ya en materia, y perdón si me alargué con lo anterior, em, hay esencialmente dos soluciones planteadas a nivel nacional sobre el tema de la crisis económica, ¿no? Hay una sola medida que más o menos todos coincidimos que es con una solución que se ha planteado para de corte inmediato, de corte que se implementa en 100 días en un gobierno, que es el tema de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, ¿no? Si, hay muchos debates de cómo hacer eso, ¿no? Hay muchos debates si es gradual, si es de golpe, si implica transferencias económicas a los sectores más afectados, si se hace transferencias a las comunidades indígenas o no, si hace transferencia al transporte público o no, o extensiones. Entonces, hay muchos debates, por más o menos, es la única medida que todo el mundo coincide que es como una solución inmediata al problema inmediato, ¿no? Pero, y por eso aquí hacía énfasis en lo anterior, digamos, hay una crisis política y hay una crisis de inserción que requiere nuevos cambios. Es muy importante tener en mente que si solamente soltaron la gasolina, lo que tenemos es que ya hay gasolina en el mercado, pero el dólar no se resuelve, la inflación no se resuelve, la recesión no se resuelve, solamente se ha resuelto lo más inmediato, el problema inmediato concreto de que no haya pilas de combustible, ¿no? Mm, lo que se tiene que resolver ahora, aparte después de eso, es justamente cómo estabilizamos el tipo de cambio, cómo estabilizamos los gastos del Estado, y cómo solucionamos el tema de la deuda. O sea, eso en términos de macroeconomía. Entonces, ¿quieren ustedes? Hay una acción inmediata, gasolinazo, en 70 variables. Y luego hay otra acción que es cómo logramos que el Estado tenga más dólares. Esencialmente, eso se reduce. Esa es una solución, un problema de mediano plazo que tenga una solución de mediano plazo. Hay ahí sí dos opciones distintas. Dos opciones distintas. La primera opción, que es la que plantea Tuto muy abiertamente en su plan de gobierno. También Doria en menor medida también lo menciona. Morena, por ejemplo, lo ha mencionado, ¿no? Y varios de este estilo. Es la libre flotación del dólar en lo que llaman el sistema Bolsín, que es esencialmente un sistema de flotación por bandas, que es lo que se aplicaba durante el periodo neoliberal, los 20 años del periodo neoliberal, lo cual implica una devaluación inicial fuerte y luego una devaluación gradual todos los años. Voy a decir algo, se devalúa este primer año el oficial de 7 a 11, después de 11 va devaluándose gradualmente a 12 el 26, a 13 el 27, a 15 el 28, va soltándose el boliviano. Este sistema de bolsín de flotación. Eso sumado a un sistema de favorecimiento a los capitales internacionales, al capital extranjero, y sumado a un sistema de favorecimiento a la agroindustria nacional para que traigan sus dólares. Todo esto a costa de reducir la soberanía del Estado, ¿no? Esa es una propuesta. La otra propuesta, planteada por algunos analistas individuales, pero sobre todo, digamos, en términos de proyectos políticos, creo que el único proyecto que he visto que ha planteado esto es Alianza Popular, es la formulación de una estrategia de ampliación de nacionalizaciones para que el Estado tenga estrategia de adquisición de dólares, ¿no? Y eso permita solucionar el tipo de cambio, aún se implica una devaluación corta. Voy a decir algo, se devalúa de 7 a 9, pero se garantiza que el 9 se va a quedar. ¿Cómo se garantiza eso? A través de la nacionalización de los recursos estratégicos. En particular, Alianza Popular plantea la solución a la nacionalización del oro. Ha habido analistas como Álvaro García que han planteado que se nacionalice o que se haga un sistema de control de exportaciones al agro cruceño. Esa es otra alternativa, ¿no? Pero ahí volvemos a reestructurar la economía política del país, ¿no? Entonces, esas son como las dos soluciones que hay. Por el momento nadie ha planteado ninguna otra, ninguna tercera. Ok, entonces, viendo si te agarré bien la respuesta, digamos, tenemos una salida que es o sea, a nivel macro, la libre flotación de la moneda. Eso implica que el Estado se contrae, eso implica que más bien se da una apertura de mercados para principalmente los sectores de exportación. Acompañado a la libre explotación tenemos un boliviano que pasa el oficial a ser de 10, 11, 15 bolivianos, eh, con salarios estancados, con aumentos salariales. Aquí yo quiero citar a un economista que
Si me ve, yo quiero que sepa que soy muy orgulloso de haber sido su estudiante, Omar Velasco, ¿no? Omar Velasco justamente explicaba justamente en macroeconomía esta disyuntiva. Si tú tienes una moneda de libre flotación, cualquier aumento del gasto público o del nivel salarial genera inflación. Es decir, si tú tienes una moneda con el neoliberalismo que el dólar va subiendo, si tú aumentas la cantidad de bolivianos en la economía o aumentas el potencial del mercado nacional boliviano, eso va a generar procesos inflacionarios. Entonces, no había forma de subir el salario real en ese sistema. Entonces, aunque aumente los salarios, la gente no vive mejor. Porque hay inflación, ok. ¿Por qué durante los 14 años se pudo tener aumentos reales en el salario? ¿Por qué hubo esa mejora? Porque se ancló el dólar. Entonces, en la anclar el dólar anclaban los precios. No digo que no hubiera bien inflación, pero era más baja y tú podías subir 10% el salario mínimo y que la inflación suba 5%, dando 5% de aumento del salario real. ¿Lo ves? Entonces, cuando decimos que hay libre flotación, lo que estamos diciendo esencialmente es de que medidos en dólares, medidos al precio actual, después del ajuste inicial, donde estén los salarios, ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. No va a haber variación de ese nivel. Eso, te quiero entender, eso implica que entonces este ajuste de libre flotación implica que los salarios se estancan y por lo tanto, al devaluarse la moneda, la gente se empobrece, ¿o no? La devaluación inicial va a llevar al empobrecimiento. Por las devaluaciones posteriores van a hacer que la gente no salga de donde esté. O sea, si quedaste de pobre después de la devaluación inicial, ahí te estancas, ahí te quedas. Si eres no pobre, tienes un nivel de vida medio y te quedas en ese nivel de vida medio. Por poner un ejemplo en el neoliberalismo, esa era la situación de los trabajadores de la agroindustria y los petroleros en Santa Cruz. Ok, excelente. Que digamos eran con un sector favorecido porque era un sector de exportación, entonces tenía mejores condiciones laborales que textileras, industria nacional, etcétera, digamos. Exactamente. Ok. Y en el otro lado, porque me planteabas, este es el modelito de libre flotación, este es el modelito Tuto, Doria, podríamos decir también los que han ido ahora recientemente a Estados Unidos a reunirse con Claudio. Hay que aclarar que este modelo de libre flotación, además es requerimiento del FMI. Entonces, cualquier candidato que vaya a señalar a lo largo de la campaña que va a acudir al FMI, se le van a imponer este modelo de libre flotación, esté de acuerdo o no. Ok, excelente. ¿Y qué onda con la otra? Digamos, con la otra salida. Porque en la otra salida tú me decías que Alianza Popular, que bueno, era por lo menos por el frente porque está yendo Andrónico Rodríguez, aún estamos en vistas de ver si, y, digamos, sigue yendo por el MTS o si va a concurrir con otro tipo de candidaturas. Es más bien la de ampliar el Estado, ¿no? La idea de nacionalización y la idea de participación en sectores estratégicos que hoy por hoy no son considerados sectores estratégicos, como quizás exportación de minerales o exportación de oro, digamos, en específico, ¿no? Ahí es posible una recuperación de las condiciones de vida de la gente, es posible aumentar los salarios sin que haya inflación o igual estamos condenados a este ajuste en el que la gente se empobrece. Sí, se construye un nuevo acuerdo social en el cual el Estado es poseedor de ciertas estructuras de generación de divisas, como ser el oro. El oro es como, el oro está en el programa de Alianza Popular, como se va a crear una empresa estatal de oro, el Estado va a exportar oro, va a cobrar impuestos al oro, entonces todo eso está como proyecto establecido ahí. ¿Lo ven? Las otras fuerzas políticas que han revisado sus planes de gobierno, no sé si declaraciones individuales, por lo menos sus planes de gobierno no incluyen esto, ¿ya? Entonces, si esto se implementara de esta manera, lo que tú tienes es que el Estado tiene, si quieres vos, un nuevo IPFB. Aunque ese nuevo IPFB ancla el dólar, ancla la inflación, soluciona la inflación, soluciona los dólares y a la larga, en un lapso de un año, soluciona el tema del corralito. Ahora, en esta medida, sí hay una protección a los salarios de los trabajadores, una protección a los salarios de la economía popular, a los ingresos de la economía popular. Sin embargo, ¿cómo se va a distribuir este oro? Es sujeto a un nuevo proceso de debate social. Cuando se armó el modelo del MAS, hubo 5 años de debate sobre cómo se van a repartir las regalías del IPFB nacionalizado. Que si va a ir, cuánto va para gobiernos departamentales, cuánto va para autonomías indígenas, cuánto va para universidades, cuánto se quedan las mismas empresas, sí. Entonces, todo este debate vamos a tener que tenerlo de nuevo en este modelo. Entonces, yo digo que
no es que es seguro que el modelo que se plantea en Alianza Popular vaya a funcionar al 100%, pero abre la posibilidad de que el pueblo pueda decidir de manera colectiva cómo repartir esos recursos. En el modelo de libre flotación, lo que tú tienes esencialmente que la agroindustria va a decidir cómo se reparten los recursos. La CAINCO va a tener el grueso de la torta junto con los cooperativistas y sobre lo que desean repartir, el resto va a tener que operar, incluyendo el Estado. Ok, sería una en el primer modelo tenemos una subordinación del Estado a la CAINCO y algunos sectores de exportación de minerales. Y en el segundo lo que nosotros tenemos es un Estado que más bien como que se repotencia con una nueva oleada, digamos, de participación en sectores estratégicos. Y con eso más bien el debate entonces es cuánto queda para cada quien. Exacto. Y en salarios tendríamos que en el primer modelo, en el de Tuto, Doria, etcétera, hablamos de un congelamiento de los salarios, un disparo de la pobreza y un estancamiento de la gente que vive en la pobreza tras el ajuste. Y en el otro lado hablamos más bien de una protección a los salarios, una protección a las condiciones de vida e incluso la posibilidad de que una vez que se solucione la crisis sigan mejorando esas condiciones de vida a través de mejores salarios, mayor inversión pública y el mayor crecimiento del mercado interno. Exactamente. Ok. Quiero cerrar entonces quizás este breve espacio, Javier, haciendo una última pregunta, ya digamos a un nivel más personal. Para vos, ¿cuál es la salida que ves pertinente y por qué? Yo creo que la salida más pertinente, sin duda alguna, es la que está vinculada a la ampliación del Estado y la ampliación de la capacidad nacional, de la soberanía nacional. Eso es lo que se está ampliando. La propuesta de Alianza Popular, pero que también está expuesta por otros autores, por otros intelectuales, defiende la ampliación de la soberanía nacional a través de que el Estado sea el que decida la posesión de los recursos generadores de divisas y la capacidad de poder redistribuir ellos. Ahora, dicho eso, yo creo que eso sí es muy importante. Sobre todo lo que más me encanta de esta propuesta es de que podemos redebatir todo. Todo se puede redebatir. ¿Cuál es el porcentaje de bonos? ¿Cuál es el porcentaje para salarios? ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, para autonomías? ¿Se debe reformar el sistema autonómico, sí o no? ¿Cuál es el porcentaje para educación? Mucha gente decía, no, se debe haber invertido más en educación. Ahora se puede redebatir eso. Todo eso es posible porque es el sector público el que está debatiendo esto. Si tú llevas todo este potencial al sector privado y le das a los privados el control de la economía nacional, es una decisión de las cámaras empresariales. La democracia muere ahí y termina siendo el imperio del capital. Entonces, para mí, sin duda, la solución, nacionalización del oro, eventualmente controles sobre la agroindustria y políticas similares, es la solución democrática, soberana y en defensa de los intereses de lo popular. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un gusto tenerte aquí en Boquerón y bueno, esperemos que pronto vuelvas a estar y que nos sigas compartiendo cuestiones en materia económica y política con perspectiva a buscar una solución a este país que sea en defensa de las mayorías y no en defensa de las minorías. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido por estar aquí.